Es un ángulo diferente de este fenómeno migratorio en nuestro país que nos ha dejado historias lamentables, historias trágicas en estos días recientes. ¿Recuerda usted del hecho del accidente de un tráiler en Chiapas que transportaba más de 100 migrantes, donde lamentablemente el conteo es que han muerto 56, siguen más personas hospitalizadas y también hay graves? Bueno, de ahí vinieron reacciones de parte de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses y centroamericanas. Y luego, bueno, el anuncio y la puesta en marcha de un acuerdo, el entendimiento bicentenario. De todo este proceso, hoy voy a hablar con el señor Francisco Ávila, empresario veracruzano, analista, que todas las noches me permite hablar con él, noche de miércoles. Hoy es la ocasión. ¿Cómo está, señor Ávila? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto como todos los miércoles. Muchas gracias. Bueno, pues seguro usted está enterado de este lamentable accidente en Chiapas de los migrantes que ha dejado 56 muertos y luego todo lo que se ha generado después de. Desde luego es una tragedia humana. Los gobiernos normalmente empiezan a buscar culpables, pero no culpables dentro de casa. Buscan echarle la culpa a terceros. Los centroamericanos, los gobiernos centroamericanos culpan a México. México culpa a Estados Unidos de que no abre las puertas. Estados Unidos es un país de leyes y obviamente para poder entrar se requieren requisitos que deben de cumplirse. En teoría en México debería de suceder lo mismo. No puede ser que alguien entre como Pedro por su casa a un país extranjero cuando no tiene empleo, no tiene dónde vivir, donde no hay empleo ni para los mexicanos. Pero mire, yo pregunto algo para compartirlo con ustedes en el siguiente análisis. ¿Por qué no emigran caravanas de ciudadanos procedentes de Costa Rica? ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Costa Rica, quiero decir, es un país también de leyes, es un país que promueve la inversión, que promueve la igualdad a través de darle igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, no una igualdad de igualarlos a todos en la miseria. ¿Por qué no huyen a través de México para pasar a Estados Unidos? Pues digamos, por ejemplo, los chilenos o los uruguayos, porque son países que generan su propia prosperidad y por lo tanto los ciudadanos que viajan hacia el extranjero, en este caso Estados Unidos, lo hacen por negocios, por placer o por trabajo, pero bajo unas ciertas reglas. El problema de los pues compatriotas o latinoamericanos, por llamarle de alguna forma, porque somos del mismo continente, resulta que vienen de países con unos gobiernos dictatoriales, con tendencias socialistas, no promueven la inversión, promueven el enfrentamiento. En muchos de ellos hay delincuencia organizada y la gente huye de la violencia. Y en lugar de criticar a los países que no han creado las condiciones necesarias para que sus ciudadanos se desarrollen ahí mismo y no tengan que salir huyendo, que salir corriendo, pues entonces es más fácil echarle la culpa a los americanos. Yo creo que mientras le echemos la culpa a terceros de nuestros propios fracasos, de nuestros propios errores, difícilmente vamos a poder salir adelante. Yo lo he insistido aquí en este programa cuando me hacen el favor de entrevistar, para que no haya migración descontrolada, se requiere generar los empleos necesarios para que la gente se quede en México. Nadie, o en Centroamérica o en sus países de origen, nadie quiere irse al extranjero dejando a la familia, dejando a su pueblo, dejando a su gente. Se van por necesidad. Entonces, conclusión, hay que promover la inversión y para que promovamos la inversión y haya empleos, tiene que haber certidumbre jurídica. De lo contrario, si cada 3 años o cada 6 años se cambian las leyes de acuerdo con la moda política, pues entonces no vamos a tener nunca certidumbre. Es como si en un juego de fútbol a la mitad del partido se cambian las reglas y ya no gana el que meta más goles, sino gana el más simpático o el que tenga mejor uniforme. No puede ser eso. Entonces tenemos que voltear al origen de los problemas. El origen de los problemas está en la pobreza. ¿Y por qué hay pobreza? Porque los gobiernos, sobre todo en Centroamérica, que es un desastre,
muchos nada más se dedican a robar. Hay tiranías, ahí están los de Nicaragua que decían que iban a liberar al pueblo de la dictadura de Somoza y resultaron peores. En Venezuela las cosas están terribles. Entonces, pues la gente tiene que buscar la forma de sobrevivir y esto es una tristeza. Mientras atendamos o pretendamos atender los efectos y no vayamos a las causas, esto no va a tener remedio. Se firmarán acuerdos, sacarán fotografías y dirán que ya merito. Pues no, no se acaba esto. Desde el ángulo de la seguridad, entendimiento bicentenario que sustituye al Plan Mérida, dicen México y Estados Unidos que van a atacar esta red de traficantes de personas que están siendo los generadores y están tomando como rehenes y como víctimas a los migrantes que están yendo por caravanas hacia los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Es loable todo lo que abone a evitar injusticias, a evitar crímenes, a evitar secuestros, a evitarle daño a personas que tienen la necesidad de viajar, es bueno, pero vuelvo a insistir, están curando o tratando de curar los efectos, no las causas. Las causas fundamentales son la pobreza. ¿Y por qué hay pobreza? ¿Por qué Costa Rica no tiene ni siquiera ejército? Porque tiene cultura, porque tiene un gobierno democrático, porque se facilita la inversión, porque se generan empleos, porque al que ahorra, el que progresa, no se le ve como enemigo de la patria, ni como malvado, como en otros países, y ya no digo más, pero que amigo eso pasa, se les tacha de aspiracionista y de no sé cuántas cosas más. Nunca va a dejar de haber desigualdades. Tiene que haber igualdad ante la ley, igualdad en la dignidad, eso sin duda, pero no puede haber igualdad donde unos trabajan, otros no, unos estudian, otros no se quieren superar, unos se esfuerzan y ahorran y otros quieren que los mantenga el gobierno. Bien. ¿Cómo va a haber igualdad ahí cuando hay gente trabajadora y hay gente floja? Y esa es una cuestión humana, hay que entenderlo, pero hay que ir a las causas y la causa es pobreza, hay que corregir las cosas mediante inversión. Y es que generar las condiciones para que la gente se quede es responsabilidad de cada gobierno, de cada nación. Claro, pero aquí es muy fácil echar la culpa a los gringos. Yo estoy de acuerdo que a algunos les cae muy mal. Alguien me decía, un americano me decía una vez, les queremos mal porque somos fuertes, porque somos exitosos. Bueno, pues es su versión, puede ser. Siempre el que triunfa genera envidias de los demás. Pero oiga, en la conferencia que yo escuché hace tiempo que me impresionó, decía, hace 400 años el norte era pobre y el sur era rico. Ahora las cosas cambiaron, las cosas se invirtieron. ¿Por qué? Porque allá fomentaron inversión, empleo, creación de riqueza, y aquí estamos pensando en cómo repartir un pollo que ni siquiera tenemos. Dicen en mi pueblo, para que la gente tome caldo de pollo, primero hay que conseguir el pollo. Aquí no tenemos ni siquiera el pollo y el gobierno anda repartiendo caldo de pollo. Muy bien, señora Mina. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Cuídese esa garganta. Ya lo sé. Gracias, ya a cierta edad, hasta porque cambia tantito el clima, ya nos hace daño. Pero bueno, vamos a hacerlo. Muchas gracias, como siempre. Y como siempre, muchas gracias también. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Buenas noches.